Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy 31 de mayo de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 21 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente, maestro presidente. Magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Por favor, licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión. Magistradas, magistrados, les informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos, ¿sí? En caso de estimarlo conveniente, y en caso de estimarlo conveniente, pues les agradeceré que levanten la mano o lo hagan saber de viva voz. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a consideración en votación económica. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Procedo, magistrado presidente. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quedó aprobada por unanimidad. Continúe con el orden del día, por favor, señora secretaria. Procedo, magistrado presidente. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala, relativo al TOCA 125/23 PL, interpuesto por la directora de Investigación B de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo PASEA 103/Sala Especializada 2021, en la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala, relativo al TOCA 155/23 PL, interpuesto por el director de lo contencioso de la Secretaría de la Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo PASEA 7/Sala Especializada 20, en la cual se decretó la nulidad total del acto controvertido, se reconoció el derecho reclamado por la parte actora y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto.
Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 195/23 PL, interpuesto por la directora de Investigación A de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato y directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo PASEA 35/sala especializada -22, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció parcialmente el derecho solicitado por la parte actora. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 221/23 PL, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación de la autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia emitida en el proceso administrativo 5604/segunda sala -22, en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de la ponencia analizada. Segunda sala con el proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Tercera sala por el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 104/21 PL, interpuesto por el apoderado de Proyectos y Construcciones Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte actora en el proceso de origen, en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo PASEA 40/sala especializada -20, en la cual se resolvió sobreseer el proceso. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 290/22 PL, interpuesto por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en carácter de representante y presidente del Consejo de Honor y Justicia de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo pronunciado en el proceso administrativo 4388/cuarta sala -21, en el que se decretó la suspensión. El sentido que se propone es declarar sin materia el recurso. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto de la ponencia analizada, de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. El siguiente punto es el listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 535/22 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora,
en contra del acuerdo pronunciado en el proceso administrativo 1144, diagonal cuarta sala, diagonal 22, en el que no se concedió la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora Secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 745, diagonal 22 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo pronunciado en el proceso administrativo PASEA 57, diagonal sala especializada, diagonal 22, en el que se negó la suspensión solicitada. El sentido que se propone es declarar sin materia el recurso de reclamación. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora Secretaria. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 762, diagonal 22 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado en el proceso administrativo PASEA 59, diagonal sala especializada, diagonal 22, en el que se negó la suspensión solicitada por la parte actora. El sentido que se propone es declarar sin materia el recurso de reclamación. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora Secretaria. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 168, diagonal 23 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 6551, diagonal sala especializada, diagonal 22, en la parte en que se desecharon diversas pruebas que ofreció. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora Secretaria. Continuando con los asuntos listados, doy cuenta del presentado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 178, diagonal 23 PL, interpuesto por la jefa de la Oficina de Servicios al Contribuyente de Celaya del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 2006, diagonal segunda sala, diagonal 22, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida y decretar el sobreseimiento del proceso de origen. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora Secretaria. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 216, diagonal 23 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 2472, diagonal sala especializada, diagonal 22, en la parte en que se desechó la ampliación de la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto.
Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la Cuarta Sala relativa al recurso de reclamación toca 606 diagonal 21 PL, interpuesto por el titular del área de substanciación y resolución del órgano interno de control de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo PASEA 16, diagonal sala especializada, diagonal 21, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este nuevo pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias, quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la Cuarta Sala relativa al recurso de reclamación toca 145 diagonal 22 PL, interpuesto por el presidente municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal y Dirección de Servicios Municipales, todas ellas de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 1789 diagonal primera sala diagonal 16, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Está a consideración de este nuevo pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias, quedó aprobado por unanimidad. Continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la Cuarta Sala relativa al recurso de reclamación toca 160 diagonal 22 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 50 diagonal sala especializada diagonal 22, en el cual se desechó la demanda por improcedente. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias, quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la Cuarta Sala relativa al recurso de reclamación toca 237 diagonal 23 PL, interpuesto por el inspector de movilidad y el encargado de la Oficina Regional de Movilidad, ambos adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 2178 diagonal tercera sala diagonal 21, en la cual se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconocieron los derechos solicitados por la accionante. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias, quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias, doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Sala Especializada, correspondiente al toca 65 diagonal 23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 1173 diagonal segunda sala diagonal 18. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Antes de continuar, informo a este honorable pleno que la magistrada de la tercera sala, María Raquel Barajas Monjaraz, presentó oficio mediante el cual manifiesta su impedimento para intervenir
En la votación del presente toca por actualizarse los supuestos contenidos en las fracciones tercera y quinta del numeral 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Por lo tanto, se abstendrá de participar en la votación. A continuación, someto a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por mayoría de los participantes. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Sala Especializada correspondiente al TOCA 200/23 PL, interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 1537/Primera Sala -23, en contra del acuerdo que desechó su demanda por extemporánea. El sentido que se propone es revocar el acuerdo para el efecto de que se requiera a la parte actora para que precise la fecha de notificación o en que haya tenido conocimiento del acto impugnado, y una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, el magistrado de la primera sala resuelva sobre la admisión de la demanda. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por mayoría de votos de los participantes. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Por favor, señora secretaria. Se da cuenta de la presentada por el magistrado de la Sala Especializada correspondiente al TOCA 224/23 PL, interpuesto por el autorizado del Tesorero Municipal de Cortázar, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo 4804/Segunda Sala -22. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Sala Especializada correspondiente al TOCA 226/23 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 574/Tercera Sala -22, en el que se tuvo por no ampliando la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se somete a consideración de este honorable Pleno el proyecto de la ponencia referida. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad. Continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta del punto relativo a los asuntos generales. Como primer asunto general, hago del conocimiento que en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos 3121 y 5026 de 2021, los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que en dichos procesos las sentencias respectivas han sido emitidas. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Como segundo asunto general, informo que fueron promovidas las excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos 596, 3618 y 4435 de 2022. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas, por lo que dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente.
Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta a este nuevo pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 21 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:55. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.